la parte de semiología cardiovascular. Semiología cardiovascular, antes de empezar, quiero decirles que siempre el curso se llevaba a cabo con el doctor Ricardo Chessman. Esta vez, el doctor Ricardo Chessman no nos va a poder acompañar, con mucha pena, porque está un poco delicado. El doctor Chessman es uno de los médicos también fundadores de la facultad. Se merece todo el respeto. Desde acá vamos a mandarle un saludo. Vamos a pedirle que se mejore lo antes posible, ¿no? Ese es un poco de pecado, pero que se vayan los amigos para que comenten los fotografías. Es parte de la familia especial humana. Él tiene 3 capítulos importantes, 4 capítulos importantes que va a emplazar la doctora. Pero nosotros, los capítulos que nos corresponden, los 2 que vamos a tratar de hablar de él, ojalá que lo podamos hacer, pero igual que él, porque él tiene una experiencia de años, ha sido nuestro profesor. Entonces, difícil que lo igualemos, pero vamos a tratar de simular lo que él hacía, ¿no? Estos capítulos sí son la parte mayoritaria que yo los hago. La otra semana vemos los capítulos que hay. Tenemos la ayuda de la parte del hospital del hospital de Obrero, que nos va a ayudar a hacer 2 o 3 capítulos. Hoy día nos va a tocar uno por ellos. Haciendo un recordaris, tienen ustedes ahí el corazón. Está de más decirle que el corazón pesa más o menos 420, 450 gramos, dependiendo del tipo de persona, la contextura, etcétera, etcétera. Si es una persona de la ciudad, una persona de la altura, ¿no? La gente de la altura no se olviden que tiene un corazón más grande porque tiene que movilizar mayor cantidad de oxígeno. Entonces estas son las partes del corazón. Tiene 4 cámaras, 2 cámaras izquierdas, 2 cámaras derechas, ¿no? 2 cámaras izquierdas, 2 cámaras derechas. Tiene 4 cámaras, son 2 partes, una derecha y una izquierda. Cada cámara está comunicada con una válvula. Así las izquierdas aurícula con ventrículo por medio de la válvula mitral, que es el ingreso de sangre, y en salida tenemos la válvula aórtica. Igual en la derecha tenemos su válvula media, la tricuspidia, que en algunos casos falta. Esta válvula tricuspidia en algunos casos desde el nacimiento falta, o se está retraída hacia arriba o está pegada hacia las paredes. Entonces se llama pacientes con ventrículo único. Esto se da en el caso de la enfermedad de Epstein. La enfermedad de Epstein hay carencia de estos dos, entonces esto se constituye en una cámara única, ¿no? Ustedes tienen acá el septum. Cuando el septum tiene una perforación, decimos que hay una comunicación interventricular a nivel de los ventrículos. Y si hay a nivel de aurículas, decimos que hay una comunicación interauricular. Entonces tiene como salida la válvula pulmonar a la arteria pulmonar. Ustedes tienen que tener bien en cuenta, nunca se equivoquen, que en este caso de la sangre, la arteria pulmonar, por este caso se llama arteria, pero lleva sangre venosa, y la vena pulmonar trae sangre arterial. Entonces, habiendo visto esto que es importante y ustedes ya no se pueden equivocar, vamos a ver lo que sigue. Entonces el corazón, ¿qué es el corazón? El corazón está compuesto por células endoteliales, ¿no? Tanto el endocardio como la parte vascular está compuesto con miocitos, fibroblastos. El corazón también tiene neuronas, ¿no? Y músculo liso vascular. Entonces esto es el componente en sí del corazón, la parte anatómica que está componiendo el corazón. Los miocitos ya saben ustedes que tienen la función motora y la función de contractibilidad, y también el corazón, no se olviden que ya olvidamos un poco, a partir de la fecha van a encontrar los libros que tienen una función endocrina que es autocrina y paracrina, ¿no? Acá vamos a incluir nosotros que hay una síntesis o producción y almacenamiento y secreción del factor natriurético,
que es el factor responsable. Vamos a ver cuando hagamos la parte de hipertensión, es importante durante los factores de presión alta o presión baja, ¿no? El factor natriurético es un factor que se produce en la aurícula, no se olviden, ¿no? Hay componentes también del sistema reticular, de las catecolaminas, y por el endotelio tenemos nosotros que se va a producir, el endotelio de las grandes arterias va a producir dos sustancias, la endotelina y el ácido nítrico. Ustedes van a ver que el óxido nítrico es empleado y ahora hasta en ampollas, se ha logrado sintetizar. Es uno de los productos que produce hipotensión, es un regulador de la hipertensión, igual que la endotelina, que es una secreción del endotelio que va a servir para disminuir la presión arterial, ¿no? Entonces estos son dos, esto es más o menos la constitución del corazón. Después tenemos acá, ustedes para que tengan un motivo para que vean ustedes que el corazón, mientras más grande es, la frecuencia cardíaca es menor. Mientras más chiquito es, la frecuencia cardíaca es mayor. Un corazón de ratón, ahí les he puesto como ejemplo que tiene solo 0,14 gramos. El ratón, su corazón late 650 latidos por minuto. Mientras que el corazón de la ballena, que es un corazón grandazo, 631 kilos pesa la ballena. Ustedes habrán visto algunas películas de Alaska que se reparten una carne negra. Eso no es esa carne negra, sino un corazón que se lo está llevando las familias por pedazos. Les agrada mucho comer la carne de corazón. Miren la cantidad de latidos que tiene, solo 15 latidos por minuto. Mientras que nosotros tenemos un corazón de 425 gramos y late entre 60 a 90 latidos por minuto. Ya mencionamos que pesa entre 7 y 15 onzas el corazón, de 200 a 425 gramos sea niño adulto, ¿no? A veces un poco más en corazones, dependiendo de gente que es más pesada, tiene un peso mayor del establecido, ¿no? Muchos consideran que es un poco más grande que la mano cerrada. Nosotros tenemos que ver cuál es la función del corazón. Miren el corazón como a través de toda la vida late más o menos 3.500 veces. Miren lo importante que es. El día que deja de latir un corazón no hay vida, ¿no? El corazón, un corazón medio pues late 100.000 veces, ¿no? 100.000 veces late al día y bombea aproximadamente, este es el mejor de las bombas que existen. Mientras que la bomba de su casa no les puede dar 2.000 galones, tendría que ser una bomba industrial. Este corazón con su tamañito tiene 2.000 galones que está bombeando más o menos 7.571 litros de sangre. Por eso es que nosotros permanecemos en una actividad persistente y permanente. Es por esta oxigenación que tiene el corazón. Nosotros el día de hoy vamos a tratar de describir cómo se hace una historia clínica, que es importante para ustedes. Ya les han hablado de toda la historia clínica general, de la parte respiratoria, ahora nos toca la parte cardíaca. Ustedes como estudiantes de Ricardo Palma no se pueden quedar en historia clínica. Estamos viendo nosotros en el internado que la mayoría de estudiantes de otras facultades, sus historias clínicas son pésimas, o lo empiezan al revés. Ustedes se les está enseñando un diseño. Y han visto ustedes que cuando hacen una buena historia clínica, cuando hacen un buen interrogatorio, ustedes tienen del 60 al 90% del diagnóstico. Entonces ustedes deben preocuparse en hacer una buena historia clínica. Muchos entran, conversan al paciente, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su diagnóstico? Ya está, doctor. Eso no es, me están engañando. Porque el día que estén solos ustedes con un paciente van a ver lo rico que es para qué le van a decir al paciente. Van a ser tipo Cayetano. Paciente llega, le toman toditito su hemograma, no saben nada, no sale ahí. Ecografía, tomografía, no se acostumbren a eso. Porque eso no es nuestro futuro. Por más que nosotros vamos a ser un país desarrollado, no se acostumbren a eso. Porque el paciente se resiente. Y no solo se resiente el paciente o la familia, porque ustedes no le pueden decir nada si no se resiente económicamente. Y no debemos afectar en la salud mucho a los pacientes. Porque el futuro de este país va a ser igual que los países industrializados, el manejo de la medicina por los seguros. Y el día que maneje el seguro, como ya le está manejando la medicina en el Perú, él le pide una tomografía al paciente y le dice, ¿por qué le has pedido una tomografía? Tiene que responderle al broker del seguro. Y él no va a saber qué decir.
Ah, como no sabes qué decirle, la tomografía la pagas tú, le dice. Y si no lo pagan, lo despides, porque el futuro del médico va a estar manejado por los seguros. No se olviden que el seguro Pacífico, el seguro Prima, ya están comprando las grandes clínicas del mundo. Ojalá que no llegue a invadir los hospitales. Porque nosotros somos profesionales que no nos merecemos estar manejados por ellos, como lo manejan en Estados Unidos. Estados Unidos, el que ha ido, se va a dar cuenta. Ahí los seguros, la salud está manejada por los seguros. El seguro le pone el precio, le pone la medicina, le pone todo. Ahí yo no puedo recetar lo que me da la gana, sino lo que me da el seguro, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener un interrogatorio muy meticuloso, que sea sutil, ¿no? Que sea libre y no sugestionable. Y si el paciente no les dice nada, ya les hemos dicho varias veces, ustedes tienen un disco duro de más de 500 megas, tienen 80.000 preguntas en su cabeza, para eso les han enseñado anatomía, fisiología, fisiopatología. Ustedes tienen que ponerle la sintomatología al paciente. Tuvo fiebre, ya saben que hay varias formas de identificar fiebre, hay varias formas de identificar cómo está un cuadro anémico, hay varias formas de identificar cómo hay un dolor, el tipo, todo. Entonces es importante que ustedes no se dejen en la historia. En la historia ustedes deben ser unos, como se dice en la cancha, unos crack, ¿no? Entonces, con una historia clínica, no se olviden que el paciente, cuando ustedes se acercan, y otra cosa, al paciente hay que acercarse, el paciente no lo pueden estar como el torero de lejos mirando. El paciente tienen que acercarse, saludarlo, tocarlo, ¿no? El paciente ustedes tienen que darle confianza, no se olviden que el paciente les cuesta hasta intimidades, tiene que ser parte nuestra el paciente. Una vez que han logrado eso, ustedes pueden ya identificar un diagnóstico sindrómico con toda claridad y no se van a equivocar. Ya si se equivocaron, pues no es culpa de ustedes, ¿no? De repente el paciente está simulando otra cosa, o hay 2 enfermedades, o hay 3 enfermedades. No siempre, acostúmbrense que no siempre el paciente va a tener un solo diagnóstico, a veces va a tener 2 o 3 diagnósticos, ¿no? Nosotros siempre para cada especialidad, si ustedes se enfocan al paciente que es respiratorio, ya saben el tipo de signos o síntomas que tienen que ponerle. En el caso de cardiología, ustedes tienen que llevar ya en su mente que ese paciente tiene que presentar algún tipo de disnea, tiene que presentar dolor de pecho, tiene que presentar palpitaciones, tiene que presentar mareos o síncope, por cualquier causa, pero una de estas sintomatologías tiene que presentar tos y hemoptisis, o a veces hemoptisis o a veces solo tos. Ya saben que la tos es un efecto secundario, pero ¿cómo es la tos en el cardíaco? Seca. Si es una tos productiva, ya estamos hablando de un problema respiratorio, que puede tenerlo complicado el paciente. Una fatiga, puede tener icturia. La fatiga no es lo mismo que cansancio, ya vamos a describir, pero desde ahora les digo. Icturia o poliuria, posición de cuclillas, cómo está el paciente. A veces entran, ustedes lo ven al paciente sentado, ¿qué característica tiene? No salen a hablar, el paciente está en posición semisentada, ya está, ese paciente muy seguro que tiene que estar en ortopnea. Ustedes desde el ingreso tienen que verlo si está histérico, si está con irritación nubular, cómo está la respiración. Sean observadores, el médico tiene que ser eternamente observador. Somos poco observadores, bueno, disculpados por la experiencia que están adquiriendo, pero desde que entran al paciente ya le están observando hasta el peso que tiene, hasta de repente ya saben lo que come, por exagerar. Pero esa es una forma de ver a un paciente, ¿no? Si el paciente tiene edemas, resulta que el paciente está con asitis, parece embarazado y usted, algún signo no tiene ninguno y está con tremenda asitis. Entonces tenemos que ser observadores. Eso nos parece risa, pero lo hacen todos los días ustedes en los hospitales. Sean más observadores, por favor. Si son observadores y tienen todos los signos, la cianosis, están mirándole las manos, hay acrofagia en las manos, hay dedos en palillo de tambor y no se dieron cuenta. Entonces es importante. Hay labios oscuros, creen que si es varón se ha pintado los labios. No es así. Tenemos que nosotros tener muy en cuenta cada característica que nosotros observamos en el paciente. No se quede. Bueno, vamos a describir uno por uno. El paciente presenta disnea. Ya disnea, ya les han dicho en la parte del capítulo respiratorio hasta el cansancio. Es la dificultad que causa una sensación desagradable por falta de aire o respiración difícil. No se hagan problemas. En definiciones no se hagan problemas. Disnea, sed de aire, falta de aire, punto. ¿No?
quien no puede entender eso ya, pues ¿dónde estamos? ¿No? Entonces, la disnea se puede presentar como signo o como cito. Esto ya también ustedes tienen que conocerlo. Puede ser las dos cosas. ¿Cuándo es signo? Cuando yo lo veo. ¿Cuándo es síntoma? Cuando el paciente me dice, ¿no? La disnea puede ser aguda cuando existe un cuerpo extraño. Un cuerpo extraño en el bronquio, un cuerpo extraño en la tráquea, hay una disnea. Puede ser de tipo alérgico. Tendremos que distinguir o si es una disnea por asma o si es una disnea por un cuadro de arritmia. Entonces nosotros ya tenemos que aprender estas características a diferenciarlas, ¿no? La disnea puede ser por un infarto, por un embolismo pulmonar, pero cada una tiene su característica. Una disnea con embolismo pulmonar viene pues con dolor de pecho y agudísimo, tipo hincada, tipo pulsante, ¿no? O puede ser por una falla aguda del ventrículo izquierdo. Ya veremos eso cuando hay falla del ventrículo izquierdo, qué características presenta, por ejemplo, en el infartado. O puede ser una disnea de tipo crónico, ¿no? Por una insuficiencia cardíaca de larga data, ¿no? Una enfermedad obstructiva pulmonar crónica, que no es lo mismo la disnea aguda, ¿no? Lo mismo les decía yo a los alumnos. Por ejemplo, ustedes ven un paciente que está pálido y está caminando. Ese paciente tiene una hemoglobina bajísima de 4, de 5, pero no es una hemoglobina producto de ayer, es una hemoglobina de larga data. Se da por lo general en pacientes pues, con anemias crónicas o pacientes con falla renal ya crónica. Pero si hay un sangrado reciente de ayer, de hoy, el paciente llega que no puede caminar. Entonces hay que aprender a distinguir cada una de las características que nos dan, ¿no? Según su aparición, la disnea puede ser de grandes esfuerzos, puede ser de medianos esfuerzos, puede ser de mínimos esfuerzos o puede haber disnea de reposo. Cada una de estas características es importantísimo para nosotros. Esto no lo podemos dejar pasar así nomás, ¿no? La disnea se puede presentar también por otra de las causas, puede ser por la activación anormal del centro respiratorio. Esto ya cabería al sistema nervioso central. Según la etiopatogenia, puede ser la disnea de origen respiratorio causado por una hipoxia, ¿no? O de origen cardíaco cuando hay disminución del gasto cardíaco, ¿no? Hay una hipoxemia de tipo sistémico. O de origen humoral, cuando hay un aumento del CO2. Ustedes están en un lugar donde el CO2 esté elevadísimo, va a haber un cuadro de disnea. O disminución de oxígeno en el medio interno, ¿no? O en el medio externo. Entonces se van a Cerro de Pasco, donde no hay mucho oxígeno, en Huancayo, donde no hay mucho oxígeno, van a presentar disnea, por la altura y por la presión, ¿no? No siempre, ya esto tiene que estar claro para ustedes no siempre, o no van a Huancayo para tomar más oxígeno, ese es cuentazo. Uno va a Huancayo y toma menos oxígeno, ¿no? Hay gente equivocadamente que dice voy a tomar más oxígeno a Huancayo. Ustedes saben que por la presión atmosférica la cantidad de oxígeno es menor, por eso es que a veces tenemos la disnea y todo, ¿no? O puede ser de origen metabólico. De origen metabólico cuando hay necesidad de incrementar la oxidación y el gasto energético. Hay causas mecánicas también que presentan disnea. Ya les decía, la obstrucción de las vías aéreas, o cuando hay una patología restrictiva de tipo crónico, cuando hay enfermedades agudas o crónicas que estimulan los músculos respiratorios que deben ser compensados. Como síntomas tenemos en estos casos el estridor, que es el sonido, ya saben lo que es estridor, la retracción de la caja torácica y el tiraje. Ya saben, ustedes ya han visto en su paciente lo que es un tiraje costal. Esto por lo general se ve en pacientes agudos o en los niños mucho se ve el tiraje costal, ya esto lo observamos. Un niño con tiraje costal, pues están pensando ustedes en un cuadro neumónico agudo, ni vuelta que darle. O cuando hay cambios gaseosos, hipoxia o hipercapnia en la sangre, la estimulación de los centros respiratorios vía quimioreceptores del tallo central, ¿no? Que ya les dije al comienzo que el tallo central el neurológico es el que estimula el centro respiratorio. Este también es responsable de aumentar o disminuir la respiración, ¿no? ¿Cuándo son trastornos a nivel cerebral, respiratorio y la membrana alveolo-capilar? A nivel central, el centro medular va a ser el responsable de regular la frecuencia y profundidad de la respiración, según las necesidades metabólicas.
Por ejemplo, el centro respiratorio dice, hay mucho calor, tratará de ejercer mayor ventilación. No se olviden que el centro respiratorio también es regulador de temperatura. Hay mucha fiebre, va a tratar de mejorar o incrementar la frecuencia respiratoria, ¿no? Esto lo vamos a ver más cuando hay, por ejemplo, los cuadros de acidosis metabólica o los cuadros tóxicos por aspirinas. No se olviden que hay también cuadros tóxicos por aspirina y se va a presentar cuadros de disnea, ¿no? O anomalías de la bomba ventilatoria, ¿no? Cuando hay anomalías de la bomba ventilatoria de los pulmones, va a estar determinado esto por la frecuencia respiratoria y la profundidad respiratoria, ¿no? Esto por lo general es manejado por el centro del sistema nervioso central hacia los músculos y a la pleura, ¿no? La pleura es la responsable de incrementar el estímulo respiratorio. O pueden ser anomalías de los alveolos a nivel pulmonar. Acá va a haber un trastorno del intercambio gaseoso por cuadros de embolismo, por neumonías o por cuadros de alveolitis. Cualquier cuadro infeccioso va a causar este tipo de problemas. O puede ser una disnea causada por disfunción cardiovascular. La disfunción cardiovascular puede presentarse por bajo gasto, por alto gasto cardíaco. Por bajo gasto cuando hay mala función sistólica, no hay una buena sístole, hay un aumento de la presión telediastólica, hay una falla retrógrada, va a haber disminución respiratoria y el reflejo de Hering-Breuer que va a producir disnea. ¿Qué es el reflejo de Hering-Breuer? El reflejo de Hering-Breuer no es sino el aumento del volumen alveolar y la disminución de la inspiración, ¿no? La inspiración está un poco alterada. Y cuando hay bajo y alto gasto cardíaco, cuando hay aumento del ácido láctico y el CO2, que estos van a estimular las zonas reflexógenas o estimulan al sistema nervioso central. En este caso tenemos la cardiomegalia, la hepatomegalia, la sífilis, el hidrotórax, van a afectar necesariamente que el pulmón se expanda normalmente. Con gasto alto, ¿qué enfermedades tenemos? Donde hay poco oxígeno, ¿no? ¿Cuál tenemos, por ejemplo? Cuando hay poco oxígeno, nosotros tenemos una resistencia vascular periférica incrementada, ¿no? En este caso lo tenemos cuando hay resistencia vascular periférica incrementada para no maltratar tejidos, en el caso de la anemia, en el caso de la tirotoxicosis, en los casos de los CHAN. Cuando hay una CHAN, no es sino otra cosa de la comunicación arteriovenosa que se presenta a veces en pacientes, ¿no? Esto recién acaba de suceder hace un mes a una paciente médico del servicio de radiología en el hospital del empleado. Acaba de morir hace un mes una colega, ¿no? Que tenía un CHAN, no sabía. Y de la noche a la mañana ella tenía algunos trastornos, pero nadie le diagnosticaba. Y una buena noche aparece un problema y baja la presión, empieza a tener problemas de mareos, todo. Lo llevan al hospital del empleado una noche, ella es médico de ahí, con 10, 12 años de medicina ahí, y lo cae en manos de repente, ya no le hacen van a una buena evolución, miren lo importante que es hacer una buena evolución, ¿no? No estaba ahí un alumno de Ricardo Palma, seguro. Entonces le dicen es un problema gástrico, 9 de la noche. Lo mandan a su casa, regresa a la una en peor estado que le toman piensan que es un problema cerebral, no tenía nada en el cerebro. Después de una hora a alguien se le ocurre hacer una ecografía. Le hacen una ecografía y encuentran un CHAN con una deformación arteriolar en un porcentaje. Así que estaba falleciendo a las 10 de la mañana después de una operación, ¿no? Con un gasto cardíaco horrible, bajo, horrible, tremendo, ¿no? Estos son los problemas de bajo gasto, ¿no? En un bajo gasto, el flujo bacteriano está reducido, hay un incremento de la presión de llenado, ¿no? Aumenta la presión retrógrada en los vasos pulmonares y alveolares. En estos casos tenemos el bajo gasto cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, cuando hablamos nosotros de bajo gasto cardíaco, estamos hablando de insuficiencia cardíaca congestiva. Casi
más del 90% de enfermedades cardiovasculares, acuérdense, más del 90% cursan con bajo gasto cardíaco. Por eso es que el paciente tiene una disnea tremenda y un malestar tremendo y hay una fatiga, siempre es de forma crónica. Vamos a ver lo que es fatiga. Por insuficiencia mitral severa, por isquemia miocárdica. Entonces estos casos, acuérdense, la enfermedad cardíaca es bajo gasto cardíaco. ¿Ya? Puede presentarse la disnea de acuerdo a la posición también. Es importantísimo esto. Esto a veces nosotros obviamos. Viene el paciente y dice, yo me canso y tomo una cierta posición y lo inadvertimos, pero es importante. Cuando la disnea es en decúbito al acostarse por aumento del retorno del retorno venoso, el paciente pide almadas, estamos diciendo que es una disnea de decúbito. Entonces esto se presenta por lo general en la noche. Estamos hablando acá ya de una ortopnea o clinomnea también se llama, ¿no? Esto ocurre pues cuando el paciente está acostado, ¿no? Posición supina, se alivia esto al sentarse o ponerse más almadas, ¿no? Esto es característica de la insuficiencia mental y es característica de la insuficiencia del ventrículo izquierdo. Si hay disnea, ustedes están frente a una insuficiencia del ventrículo izquierdo. Si el paciente es cardíaco y no tiene disnea y es cardíaco, están frente a una insuficiencia ventricular derecha. Porque primero un paciente va a la insuficiencia ventricular izquierda si es cardíaco y tardíamente va a la insuficiencia ventricular derecha. No así en el paciente pulmonar que va de frente a la insuficiencia ventricular derecha, ¿no? Entonces estos pacientes con insuficiencia ventricular derecha no tienen pues, se acuestan perfectamente. Ustedes dicen, pero es cardíaco y está durmiendo bien sin almohada. Está con un cuadro avanzadísimo. Largamente tiene más de 10 años. Largamente, me quedo corto. Es una enfermedad que empezó teniendo. Entonces los cuadros que tienen pacientes con disnea son insuficiencia ventricular izquierda, no se olviden, ¿no? Otra de las posiciones que toma el paciente es la treponea, cuando el paciente se pone en decúbito lateral izquierdo, cuando hay un derrame contralateral, hay un derrame derecho y otra por la posición cómoda, ¿no? Esto se da en insuficiencia ventricular derecha con ventrículo derecho suficiente o cuando hay derrames pulmonares, derrames ¿cómo se llama? Chicos, no de pericardio, derrames de pulmón, pleurales, derrames pleurales. El derrame pericardio es otra cosa. Puede ser paroxística nocturna, ¿no? Cuando la disnea se presenta mayormente después de 2 horas después de acostarse y es de tipo progresivo. Esta es una disnea paroxística. Se alivia pues estos pacientes sentándose, poniéndose de pie. Cuando estos pacientes tienen una disfunción del ventrículo izquierdo, hay edema pulmonar, ¿no? Esta disnea es de tipo ruidosa, sibilante, húmeda. No se olviden que estos pacientes cuando hay insuficiencia ventricular izquierda, estos pacientes van a tener, como dice húmeda, la presencia de crepitantes, cosa que no ocurre en la insuficiencia ventricular derecha. Ya no encuentra crepitantes, es otro de los signos importantes. Solo se encuentra crepitantes en el paciente cardíaco cuando está en insuficiencia ventricular derecha, de izquierda, no así en la derecha. El otro tendríamos la platimnia, que la platimnia es una disnea en posición erecta. Yo estoy caminando y tengo disnea, ese se llama platimnia. La otra disnea tendríamos que es una disnea, la disnea ya de tipo neurológico, también que se presenta como la periódico-ciclonea, que es la de Cheyne-Stokes. Hay respiración cardíaca, hay taquimia progresiva, más hipernea, ¿no? El paciente empieza a tener cuadros de respiración, apnea de 15 segundos, ¿no? Esta disnea va a ser causada por una insuficiencia cardíaca aguda, obstructiva, una hipertensión arterial no tratada, ¿no? O un edema pulmonar. Estas son algunas de las características de la disnea. La respiración de Cheyne-Stokes, para que se acuerden, son fases periódicas de incremento de respiración y fases de apnea, ¿no? Se debe esto a disminución de la sensibilidad de los centros respiratorios, fases de tipo neurológico, ¿no? Aparecen insuficiencia circulatoria, administración de sedantes, hipertensión intracraneal.
Otra de las respiraciones que ustedes tienen que conocer, o ya lo han hecho supongo, la de Kussmaul, que es aumento de frecuencia en la profundidad respiratoria. Esto el paciente lo hace con el fin de bajar su CO2. El organismo se empieza a regular. Entonces estamos frente a una respiración de Kussmaul. Esto aparece cuando hay acidosis metabólica, cuando hay estados del paciente de tipo crónico, comatosos, ¿no? O cuando ustedes están en ciertas encefalopatías, por ejemplo, en una encefalopatía por cirrosis hepática, ¿no? Esto van a ver, ustedes han visto estos casos, ¿no? Otro de los síntomas que ustedes tienen que tener en cuenta es el dolor torácico. El dolor torácico es otro de los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? El dolor torácico tiene molestias, se caracteriza y es típico de la enfermedad respiratoria o de la enfermedad cardíaca. Lo importante es que nosotros sepamos distinguir. Hay molestias intensas, continuas o paroxísticas en el tórax. Y esto se puede deber no necesariamente a patología cardíaco-pulmonar, porque puede haber un dolor torácico, no cardíaco, en pared torácica, que se puede ver a mamas inflamadas. Ahí está, como le dice ahí, ¿no? Ustedes se olvidan de palpar, se olvidan de hacer un examen y están con las mamas inflamadas y están tratando una enfermedad coronaria. Puede verse a tumores, paniculitis, por eso es que es importante la palpación. Después de una buena ocultación, la palpación. Y la palpación no puede ser solo superficial. Ya sus profesores han dicho que hay que hacer una palpación profunda, no tampoco hasta producir una fractura, ¿no? Pero por lo menos tiene que ser una palpación que nos diga algo, ¿no? Puede verse a mialgias, puede verse a herpes zóster. Esto hay que tener cuidado. En pacientes de edad dejamos mucho pasar el herpes zóster. Les duele, ustedes no ven por ningún lado. ¿Qué tienen? Hay que descubrirle todo el tórax. Ustedes van a ver tremendas lesiones que siguen los arcos costales. El herpes zóster por lo general sigue los arcos costales donde está donde sigue la irrigación de tipo neurológico, nerviosa. No se olviden que cada nervio va con una serie de venas ahí donde está. Y van a ver ustedes las lesiones y ustedes no lo detectan. O puede ser por fracturas costales, ¿no? Yo tenía un caso importantísimo, una chica de 19 años que llega, ya lo habían visto varios médicos, y el que lo había visto incluso el ginecólogo, dice no tienes nada, y lo manda, te duele el pecho, anda a cardiología, le toman el electro y estaba normal. Yo empiezo a hacerle la palpación y en el lado izquierdo, por la tercera costilla de dolía la limpieza, ¿no? Mandó a hacer una radiografía y tenía una fractura costal. ¿Secundario a qué? Tenía un tumor de ovario, que no le detectó el ginecólogo, un tumor de ovario de tipo metastásico. Por alguno de mis grupos de una metástasis de ósea, es fácil ver, se ve las imágenes de saca bocal en el hueso, ¿no? Es importantísimo. A veces se nos pasa a los colegas, porque no están adscritos en esto. O puede ser una simple inflamación de cartílagos, pues, ¿no? Cargó un peso, hizo una mala fuerza, tiene inflamación de cartílago y está quejándose de un problema de tipo cardíaco. Pero estos son dolores de pared de tórax. O puede dolerle la pleura, ¿no? O el pulmón o el mediastino, ¿no? Pero más ustedes saben que todo en el organismo quien duele más son las membranas. Pulmón, pleura; corazón, el pericardio; hígado, cápsula de gliso, ¿no? Etcétera, ¿no? O puede ser una traqueobronquitis, cuerpos extraños, que se nos pasa en niños, no se les debe pasar cuerpos extraños, ¿no? En niños y a veces en ciertos adultos. No se olviden que hay ciertas profesiones como los sastres. Los sastres a veces pasan desapercibidos, se ponen 2 o 3 botones en la boca para estar cosiendo camisas, pantalones, se pasan uno inconscientemente y a los 2 o 3 días están con problemas y ustedes ni siquiera pensaron en eso. Por eso es que se dice en la historia clínica es importante, la ocupación. Es sastre, o sea, hará un botón, un imperdible entero, ¿no? Es importantísimo que el médico esté bien avisado de estas cosas, no seamos inocentes. Nosotros tenemos que adelantarnos un poco a los hechos y tendremos buenos resultados, ¿no? O puede ser un dolor abdominal, ¿no? Está simulando un dolor torácico. El 15% se encontró que son dolores de tipo abdominal cuando se examina a un paciente con dolor torácico, que puede deberse a una hernia del hiato esofágico,
puede verse a que comió. Ustedes van, por ejemplo, están comiendo, conversando un montón, ¿no? Y más que tragar una hamburguesa, están tragando aire. Entonces tienen una aerofagia y después están que les duele el estómago, ¿no? Y eso lo hace mucha gente. O pueden ser hernias de la pequeña curvatura gástrica, pancreatitis aguda, no se olviden. Aquellos que están acostumbrados a tomar los desayunos ecológicos, huevos, leche, chicharrones, ¿no? No vaya a ser siempre preguntar al paciente. La mayoría de ustedes tienen pacientes y no le preguntan, no le preguntan. Y casi las pancreatitis son características de lo que comió el día anterior o el día que le presenté el dolor. ¿Qué comió? Tallarines calentados. ¿Qué comió? Una pachamanca. ¿Qué comió? Leche y huevos. Encima en la noche anterior se le dio una comilona de algo. Entonces, todo tiene su razón de ser, todo tiene sus resultados, no se olviden. O puede ser el sistema nervioso también, no tanto en hombres como en mujeres. Fisher, ahí está descrito, por ejemplo, que encontró 2 epilepsias que simulaban pues una angina de pecho, y el cuadro era de fondo era una epilepsia, por eso está descrito ahí. O puede ser el dolor de tipo psicógeno, ¿no? Acá dice los falsos cardíacos femeninos. Antes se acusaba eso y todavía los libros lo usan, ahora ya no solo las mujeres se quejan. Nosotros encontramos en el hospital que se quejan también los varones, y bastante, casi es un 40% al 60%. Llegan que le ha pegado la esposa, la novia lo dejó, entonces llegan con problemas de tipo psicógeno, ¿no? Entonces estos dolores neuróticos que antes se achacaban solo a la mujer, ya no es así, pues, ¿no? O puede ser por un cuadro de estrés. Durante la pubertad, no se olviden, ustedes van a encontrar bastante dolor precordial. En los consultorios ustedes van a encontrar cantidad de escolares que vienen a consultar que están mal del corazón, que les duele el pecho, y no es otra cosa que problema de la pubertad. O durante la catamenia, durante el embarazo. En esto del embarazo es una cantidad más o menos de 20-25% de mujeres que se quejan porque ese embarazo a veces no es deseado. Entonces tratan de simular en la menopausia por el problema de hormonas y en el hipertiroidismo. No se olviden que en el hipertiroidismo, como es un problema de vasodilatación, el corazón también se dilata, entonces hay dolor de pecho, ¿no? Es importante cada característica de cada paciente. El dolor torácico puede ser de tipo cardíaco no primitivo y puede ser primitivo. Dentro de los no primitivos tenemos la hipertensión arterial, tenemos la obesidad, tenemos la diabetes y tenemos la policitemia. La policitemia no es otra cosa que el incremento de glóbulos rojos. Esto no se da en Lima, esto se da en la gente que vive en altura, con el modo de compensar su cantidad de oxígeno tomado. Por eso es que la gente de altura tiene no solo corazón grande, sino tiene la hemoglobina más incrementada. No tienen 18, 20 de hemoglobina. Pero esto también es negativo. Esa gente solo debe llegar a 20 o a 18. Cuando sube de 18 también en la altura empiezan a cansarse. Pero ellos tienen su medicina al costado. ¿Quién hizo su medicina? Nuestros indígenas. A través de los 2000 años ellos descubrieron, hicieron la papa, no solo crearon la papa, crearon las habas. Entonces ellos agarran el cerdo, las habas y comen las habas. La propiedad de las habas es que producen leche, mata el glóbulo rojo, por eso ellos tienen lava en la altura. Y eso no es una cuestión de la naturaleza, es creado por nuestros antiguos. Fueron demasiado inteligentes, ¿no? Que a veces nosotros acá las habas las usamos como chisitos y no es así, ¿no? Entonces tenemos nosotros que puede ser también, esta policitemia se trata como fácil. Ustedes les llega a un paciente con 18 y que se cansa, tiene dolor de pecho, saquen una unidad de sangre, esa sangre no sirve para nada, se lo tira al tanque, ¿no? Pero sacando una unidad de sangre mejor. Pero que los mantienen con 16, con 15, fabuloso. Y cada que tiene 18, si vive en Lima, hay que sacarle sangre. Es facilito, nada del otro mundo, ¿no? O puede ser el dolor cardíaco de tipo primitivo, ¿no? En primitivo tenemos cuando la enfermedad no es coronaria, se puede ver a problemas del pericardio. El pericardio sufre de procesos inflamatorios, puede ser una pericarditis con o sin derrame. Con derrame, ya saben ustedes que el pericardio puede tener desde 200 hasta 3 litros. No se extrañen que vean a un paciente que le hincan, dicen tiene pericarditis y le sacan 3 litros del corazón. No se extrañen, casi es común. Pero no hay que dejarlo, por eso existen las plaquitas radiográficas y ahora existen algunos lugares como el mismo puede tener ecocardiografía.
El ecocardiograma le da hasta la cantidad de líquido que tiene. Ese paciente inmediatamente debe ser evacuado líquido porque si no muere por taponamiento cardíaco. Taponamiento es porque el corazón está en medio y el agua lo está taponando, no lo deja funcionar. Eso se llama un taponamiento cardíaco. No es que alguien venga y lo tape, ¿no? Sino es un taponamiento por compresión del agua. En el caso o puede ser de tipo viral también, o puede ser secundario a una enfermedad metabólica o una enfermedad infecciosa inflamatoria del órgano, ¿no? O puede ser problemas del miocardio, miocarditis, que se pueden presentar por esfuerzos exagerados. Yo tengo una capacidad para cargar solo 20 kilos y la esposa me dice carga la maleta 50 kilos y me produce miocarditis, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Entonces, no exageren tampoco. Si no está acostumbrado a correr, no se pongan a correr más de la cuenta. Si no está acostumbrado, hay pacientes, y en esto ustedes tienen que emplear la lógica, hay pacientes que nunca juegan fútbol. Total, se enferman de algo y dicen, doctor, ¿puedo jugar un partidito? La pregunta es, y hay médicos también que los encuentran durmiendo. Sí, juegue ese medio partidito, ¿no? Y esa persona nunca jugó, se va a jugar el medio partido y se muere, ¿no? Entonces hay que decir, usted ha jugado antes, no, nunca he jugado, ¿y para qué quiere jugar ahora? Entonces, por eso es que hay que ser siempre en esto, usar la lógica, usar un poco la sapiencia y la experiencia. El médico, por más joven que tenga, tiene que adquirir experiencia, la experiencia lo adquiere con su paciente. Por eso no se vayan a los hospitales a mirar, los hospitales son para captar pacientes. Quien ve más pacientes va a tener más experiencia, ¿no? Entonces una miocarditis puede ver por esfuerzos exagerados, por cuadro inflamatorio secundario a una enfermedad, cuando hay presencia de arritmias extrasístoles o cuando hay distensión brusca de las cavidades. Una distensión brusca de las cavidades por exageración de fuerza, caminatas duras que nunca hemos hecho y empezamos a hacer, ¿no? O traumatismo, golpes, ¿no? O puede ser una enfermedad propiamente coronaria. En el caso de la insuficiencia coronaria, que sí duele. Algunos autores han encontrado que la insuficiencia coronaria o infarto lo que mata no es la cantidad del infarto, sino la cantidad del nivel del dolor. Muere el paciente con tanto dolor y a veces el infarto es pequeñísimo, ¿no? O pueden ser por causas vasculares, enfermedades de la aorta, como un aneurisma de aorta, por ejemplo, que puede causar un problema. La aorta se diseca, entonces le causa un problema, por problemas de la arteria pulmonar, una hipertensión pulmonar, o por problemas en las venas cavas, que esto ya lo han hecho ustedes, ¿no? ¿Qué son las palpitaciones? Las palpitaciones no es otra cosa que cuando los latidos se hacen audibles. Mis latidos del corazón, ustedes no lo sienten, pero el día que empiezan a sentir sus latidos del corazón, por ejemplo, hoy día, después del examen, seguro lo vieron al doctor Jara y un doctor que sentía los latidos del corazón. Esas ya se llaman palpitaciones, ¿no? Esto se puede dar por esfuerzo, en unos casos después de un ejercicio, de un examen, después de una insuficiencia cardíaca congestiva, en el infarto o en la angina. El tratamiento es reposo, ahora están reposando y ya se les fue las palpitaciones, ¿no? O puede ser por arritmias, ¿no? Extrasístoles, ¿no? Después que hay pausas, van a sentir estas palpitaciones después de las pausas, cuando hay pausas después de una arritmia, ¿no? Dentro de las arritmias tenemos, por ejemplo, la taquicardia paroxística, ¿no? Una taquicardia significa que yo tengo latidos cardíacos hasta 150. Lo normal ya sabemos que puede ser de 50, no es 60, sino hay gente que hace ejercicio y tiene normalmente 50. Incluso ustedes van a encontrar gente de chacra, señoras, hombres de chacra que están acostumbrados a levantarse 4 o 5 de la mañana. Ustedes le toman la frecuencia cardíaca y pueden tener 40. Que no les pase lo que me pasaba hace unos 5 meses. Me llaman para poner un marcapaso en el hospital. ¿Qué quería un marcapaso ponerle? Empecé a preparar temporal porque vamos a operar al paciente. Voy, le veo su electro, lo veo al paciente, lo primero que hago, ¿y usted en qué trabaja? Me dice, yo soy el esquivador. Un esquivador que tenía 44 de frecuencia le querían poner un marcapaso. Opérenlo nomás, y si pasa algo no va a pasar nada, dijo usted un desesquivador. Le preguntó al desesquivador, no le habían preguntado, ¿no? Querían ponerle su marcapaso, no lo necesitaba. Ese hombre de por sí acostumbrado a cargar 90, 100 kilos, tiene una frecuencia baja, pues, tremendo ejercicio que hace. Entonces hay que estar en eso, por eso le digo, es importante ver el tipo de actividad que hace, ¿no?
Entonces, hablamos nosotros de taquicardia sinusal cuando los latidos están solo hasta 150. Es una taquicardia de tipo sinusal. Se puede presentar después del examen, que se asustaron, etcétera, etcétera, ¿no? 150 latidos, no pasa nada. Con el relajo, una pastillita, un tranquilizante se fue. Pero si yo tengo más de 150, tengo 200, 250, 300, nadie la cuenta. Si alguien de ustedes tiene 300 latidos por minuto, lo único que salen así es por enamorado, lo dejan al enamorado y se van, toman un taxi y acuden al hospital, porque sienten que se mueren, y el tratamiento es ponerle un calcio antagonista, un beta bloqueador, o por último, hacerle un disparo de un desfibrilador. Y la desfibrilación no se hace así nomás al paciente, hay que anestesiarlo primero, llamar al anestesiólogo, le ponen anestesia y ponerle la descarga eléctrica. La desfibrilación no es otra cosa que descarga eléctrica, es una descarga eléctrica que se hace, y con eso se revierte la función cardíaca. Miren lo duro que es, pero eso es cuando los latidos son altísimos. Aquel que tiene 200, 250, no espera 2 veces, no espera ni a la pata contar, acude al hospital cuando sea, ¿no? Entonces, estos más o menos son las arritmias. La fibrilación auricular es otra de las causas que espero ya más de ustedes en estos 2 o 3 días ya hayan auscultado una fibrilación auricular. Ya deben haber auscultado. Si no lo han hecho es porque no quieren, porque busquen el paciente, vayan, y si alguno de los compañeros en cada hospital tiene que avisarles, ustedes tienen que sacar el provecho, no se queden, porque si esperan que el profesor de la mano lo lleve, no van a encontrar eso. Pacientes hay en los hospitales. Yo en el hospital pensé, me han quitado el servicio de cardiología por razones de tipo no sé qué, pero siempre hay pacientes, he podido conseguir, y hay pacientes de todo tipo. Hoy día he podido ver con un grupo 3 tipos de pacientes. He visto un PCA, he visto 3 fibrilaciones, he visto una válvula protésica vitral, 3, 4 cosas interesantes. Entonces siempre hay pacientes. ¿Ya? La fibrilación son latidos irregulares completamente. El latido normalmente debe ser un tap, pero cuando es esto completamente irregular, es una fibrilación auricular. Entonces acostúmbrense a distinguir la fibrilación auricular, porque si encuentran ustedes una fibrilación auricular, ya tienen que tratarlo. El tratamiento es beta bloqueador o digitálico, y acompañado de una aspirina o de una varfarina, de un antiplaquetario o anticoagulante. Paciente que detecte configuración auricular, ya ustedes pueden estar en condiciones de recetar su digital, su beta bloqueador, cualquiera de las dos, o digital o beta bloqueador. La moda está en recetar, y los colegas, la mayoría se ponen de moda. Yo sigo recetando digital, pero me resulta barato y bueno. Un digital cuesta 10 centavos. Pero hay gente que dice, no, estás en la época. Me quedé un paciente estos días, me dice, doctor, yo he ido a una clínica y me dicen que yo estoy en tratamiento en la época del televisor blanco y negro, pero digo, ¿cómo se siente usted? O le pongo televisor a color, ¿no? Médico que le dice en la clínica. ¿Por qué? Porque le daba digital. No, los sucesos de ese acceso a Concord. Concord es un beta bloqueador igual que la Tenorol, todo. Pero ¿cuál es el precio? Yo le doy un digital que cuesta 10 centavos. Pues la señora lo puede tomar. ¿Cuánto cuesta el Concord? Cada tableta de 5 miligramos, 5 soles. Entonces ustedes pues le dan un Concord, que deben darle a gente que puede comprar, porque le va a hacer la misma cosa. Entonces ahí está la diferencia. El efecto es mejor, no es mejor. Son iguales. El digital, en una época lo quitaron, los americanos que no servían, los argentinos dijeron que es el mejor producto, y otra vez se retornaba al mercado y sigue con éxito. ¿No? Hay grupos así que se encargan por intereses de empresa más que de producto. Entonces estos pacientes deben tener ese tipo de tratamiento. Doctor, en los cirróticos los beta-bloqueadores están contraindicados, claro, ¿no? ¿Y qué se debería digital? El digital no le va a pasar nada, igual que la gestante. En la gestante, ¿qué le pueden dar si no es un digital? Que no le va a pasar nada. Le da usted un beta-bloqueador, le está produciendo efectos terapéuticos, ¿no? La producción, ¿no? Palpitaciones. Entonces ya les decía que palpitaciones da sensibilidad, esto está repetido, ¿no? Una palpitación cuando es alta, la frecuencia alta se puede acompañar de mareos, de dolor de pecho y de disnea.
Esto se presenta por lo general en los casos de insuficiencia aórtica, cuando hay patología, estos síntomas de taquicardia mayores de 180. Mareo y síncope es otro de los síntomas que podemos encontrar nosotros para el síncope. Mareo y síncope ocurren siempre como manifestaciones benignas y no como graves, en enfermedades vestibulares, en epilepsias, en accidentes cerebrovasculares. En el corazón, los mareos y las síncopes van a aparecer cuando hay cuadros de arritmia, cuando hay paro cardíaco, cuando hay estrés intenso con bajo gasto. Ya hemos dicho en qué paciente se presenta bajo gasto, cuando hay estenosis aórtica, la aorta está estenosada, cuando hay tetralogía de Fallot, la presencia de irregularidad en el nacimiento de las grandes arterias, cuando hay síncope del seno carotidio, ¿no? Nadie se deje agarrar pues el cuello más de 3 minutos porque va a caer como pollo, ¿no? Acuérdense que los que asaltan están acostumbrados a poner la mano en el cuello, le dan un ajustón 2 minutos y lo tiran al suelo, es común. Así es que esto es grave, están presionando el seno carotidio. Cuando hay estenosis pulmonar grave, cuando hay hipertensión pulmonar primaria, que es de tipo familiar. Cuando ustedes se encuentren en hipertensión pulmonar primaria en algún paciente, esto es heredo familiar, tienen que investigar a la hermana, a la mamá o al papá. Esto por lo general la gente vive solo 40 años. Ustedes ven a un paciente, se va y tienen que seguir al paciente. Yo he tenido por mala suerte una familia caliente. 6 hermanos murieron en el lapso de 4 o 5 años casi seguidos. Diagnosticamos hipertensión pulmonar primaria. O cuando hay bloqueo de tercer grado. Este bloqueo de tercer grado, si ustedes están en condiciones ya de diagnosticar. Esto se produce por lo general, aparte que en personas jóvenes por causas raras, ¿no? Por ejemplo, cuando hay este mosquito que nos pica, que hay por la parte de aquí, por la cepa, ¿cómo se llama? Chagas. En la enfermedad de Chagas se produce la enfermedad, bloqueo auriculoventricular, aparte que produce una cardiomegalia. Esto es más característico en Argentina. En Argentina tienen cantidad de Chagas. Cuando ustedes vean un libro argentino, el Chagas es parte de una enfermedad de salud pública. Nosotros tenemos poco, pero sí hay. Aparte se presenta en la tercera edad. Así es que cuidado con los abuelitos. Muchos de ustedes son abusivos. En lugar de ir a comprar el pan ustedes temprano, lo mandan al abuelito. El pan y todavía rápido, que me voy rápido. Y el abuelito no llega, se queda en la pista. Porque ese abuelito ustedes nunca lo controlaron, pese a que están ya estudiando medicina, nunca le palparon siquiera la mano y le dijeron, lo vieron que tenía 40 o 36 de pulso. No lo hacemos, ¿no? ¿A cuántos le digo? ¿Ya se auscultaron? No se auscultan, menos lo van a auscultar al abuelito, no se lo quieren, ¿no? Entonces esos abuelitos que tienen 40, 36 de frecuencia cardíaca están con bloqueo auriculoventricular completo. De repente porque tuvieron una buena vida de jóvenes, comieron mucho, mucha grasa, todo, entonces tienen clasificación de clase, ¿no? De no utilizar, entonces están con su bloqueo. Estos pacientes que tienen menos de 40 de frecuencia a su edad, ¿no? Que deberían tener frecuencias normales, ya necesitan de la presencia de un marcapaso. Si no, en cualquier momento hacen desmayos por bajo gasto cardíaco, no sube sangre al cerebro, se desmayan. Más si la nieta lo mandó a comprar pan, peor. Entonces no deben correr nada. Estos pacientes son tributarios de la implantación de un marcapaso. El marcapaso le da la frecuencia necesaria, 60, 70, se programa y se salvó este paciente. Otro síntoma sería la tos y la hemotisis. La tos se presenta en los casos de cuadros, por ejemplo, estenosis mitral o cuando hay edema pulmonar agudo, ¿no? Tos en la enfermedad pulmonar aguda, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda cuando crece va a presionar al esófago y presiona al nervio laríngeo recurrente. Incluso puede producir que en la voz disfonía, ¿no? O cuando hay tumores mediastinales. La estenosis mitral es una de las únicas enfermedades que se confunde con patología pulmonar, con tuberculosis, y eso lo hacen todos los hospitales, incluyendo mi hospital. Muchos pacientes ingresan por cuadros de hemoptisis masiva de frente a la neumología, y no es así. Ese paciente, nosotros hemos encontrado muchos pacientes que después los regresan a la parte de medicina o cardiología,
y encontramos que su cuadro de fondo es estenosis mitral. Vamos a ver el día que hagamos patología mental a qué se debe. Es toda una patología. Fatiga. Fatiga, muchos de ustedes lo confunden con cansancio, y nada tiene que ver fatiga con cansancio. La fatiga es un síntoma difícil de evaluar. ¿Qué indica la fatiga? Que está con un gasto cardíaco bajo, que hay astenia neurocirculatoria, como el síndrome, se lo conoce acá como el síndrome de la costa. Esto acompaña por lo general a cardiopatías crónicas de larga data. Son pacientes que han perdido masa muscular, que ya no comen, están mal muchos años. Entonces eso es una fatiga. Fatiga no es que yo camine y me canso, no confundan. Cuando ustedes hablen en las escuelas clínicas de fatiga ya tienen que tener cuidado. Son pacientes de tipo crónico, no hay fatiga en 2 o 3 días. ¿Ya? Son por enfermedades de larga data. Micturia o poliuria. Entonces no hay que confundir nocturia con micturia. Miren, micturia es diferente a nocturia. Cuando hablamos de nocturia estamos hablando de enfermedad renal. Quiere decir que en la noche orina mucho, pero cuando hablamos de micturia, este es un término especial que le han puesto. Este es un síntoma temprano de incremento de la presión en aurícula izquierda. Por ejemplo, un paciente con estenosis mitral va a presentar tempranamente micturia. ¿Qué significado? De insuficiencia ventricular izquierda. Es significado de una estenosis mitral. Hay crecimiento de la ventricular izquierda, por lo tanto, estos pacientes van a presentar con micturia, ¿no? El mecanismo no se conoce, pero los que estudian han encontrado que en todos estos pacientes se presenta este síntoma. Ahora, la posición de cuclillas sí es más característico. Esto más en los pacientes que tienen tetralogía de Fallot, ¿no? Lo hacen con presionan el diafragma con el fin de aliviar su disco. Y la ronquera, quienes decían antes o disfonía, ¿no? Se presenta en cardíacos donde hay crecimiento de la aurícula izquierda, lo que acabamos de hablar arriba, en la parte de arriba, ¿no? Presiona la aurícula izquierda, medio recurrente izquierdo, ¿no? Y va a producir una disfonía. En los aneurismas de aorta van a presionar al medio de la aurícula recurrente. Estos casos, he tenido también un paciente de 75 años, yo lo vi en el consultorio, le hice una placa y le digo, está usted con un aneurisma de aorta tenía. Lo llevan a la clínica Javier Prado, no creían, la hija era enfermera, y lo ve un otorrino de la clínica Javier Prado y le dicen que es un cáncer de esófago, un cáncer de tráquea. Entonces lo trata como cáncer de tráquea. El paciente empieza a hacer una anemia tremenda, porque ahí estaba albergando la cantidad de sangre, y me lo traen faltando una semana, ya seguía mal. Ya la medicina que le daba desde la clínica no le hacía mal, nada. Todos queremos que lo vea. ¿Dónde lo han tenido 2 o 3 meses? No, que lo está haciendo en la clínica, y dice que no tiene eso, tiene un cáncer, que tengo que no lo veo, dice que una unidad de sangre, lo llevé a una consulta para ver si se podía operar. Tenía seguro en el hospital de no lo quisieron operar, porque era ya un aneurisma demasiado grande, había perdido todo. Falleció y le dieron, lo raro está que lo llevan al médico, que lo vio para que le dé, porque yo no me encontraron, y le dio la carta de defunción por cáncer de tráquea, ¿no? Estos son los errores que se cometen a cada rato, ¿no? Gente que no sabe, no sabía. Nunca escuché una teoría y dijo, ¿qué le va a producir ronquera? Pues el doctor está loco, una aneurisma de aorta está abajo, la aorta, ¿qué tiene que ver con la ronquera? ¿No? Hay gente que piensa así, pero que ustedes ya se van con otra mentalidad, ¿no? El edema, ya saben qué es el edema. El edema es conseguido en los libros como edema, en todo lo que quieran ver. Es la acumulación de líquido en la parte del intersticio, ¿no? Es la tumefacción localizada, decafodia, ustedes ven la fobia no se lo toma en cualquier sitio, sino tienen que tomar una fobia con ganas, contra quién, contra qué hueso, de la pierna, contra la tibia, lo toman con ganas, y así tomándolo con ganas van a poder decir ustedes, tiene una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces, ¿no? Si ustedes ven que el edema es generalizado, no solo hay en piernas, hay una citis, estamos pensando que hay una anasarca, ¿no? Y la anasarca no quiere decir que solo hay edema en piernas y en ojos, no solo hay edema en piernas y en abdomen.
Anasarca quiere decir que yo tengo hinchazón o acúmulo de líquido desde la punta del pie hasta el cerebro. Entonces, todo tiene. Esto tienen que saberlo. Porque ustedes toman una radiografía y van a encontrar un derrame. Y dicen, ¿por qué el derrame? Por la Anasarca. ¿Por qué hay líquido en el pericardio? Por la Anasarca. ¿Por qué el paciente no ve bien? Porque hay mayor líquido en el humor vítreo. ¿Por qué